Buenas, mi nombre es Luis de la Paz, presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, y a continuación vamos a realizar un encuentro en homenaje a José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, en el 171 aniversario de su natalicio. Este es el primer encuentro de 2024 que realiza el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, como es habitual en la biblioteca de Westchester en la ciudad de Miami. En esta ocasión tendremos como invitados a dos figuras de la intelectualidad cubana del exilio, el doctor Santiago Cárdenas y el doctor Emilio Sánchez. El doctor Cárdenas será el primero que abrirá el evento, hablando sobre la niña de Guatemala, esa figura tan esencial y tan importante dentro de la historia personal y poética de Martí. También el doctor Sánchez hablará a continuación sobre la vigencia y la actualidad y la presencia del pensamiento martiano en nuestros tiempos. Entre un participante y el otro tendremos una lectura poética que realizarán la señora Sara Martínez Castro, que es presidenta del Comité de Escritoras del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, y Julio Estorino, que también es miembro del PEN, que leerá poemas de Martí. Una vez que finalice, el PEN Club le regalará a la audiencia que se encuentra aquí y que esté disponible varios ejemplares de este libro, El Martí Dramaturgo. Este libro es una recopilación de 4 ensayos escritos por la doctora Esther Sánchez Gray, que reside en Verona, New Jersey, y que publicó este libro con las ediciones PEN Club el pasado año, donde reúne un análisis de las 4 obras de teatro que escribiera y publicara nuestro apóstol. A continuación queda este evento, este primer evento del 2024 del PEN Club para ustedes. Muchas gracias. Estando en México, Martí hace 2 viajes clandestinos peligrosísimos y poco conocidos a La Habana. El segundo duró 2 semanas y aprovechó para consultar al doctor Juan Santos Fernández, el padre de la oftalmología cubana, que llevaba, por cierto, muy buenos apuntes, y se sabe que Martí, de lo que padecía, le recetó espejuelos que nunca usó y unas botas oculares. Y por supuesto, para visitar a los Valdés Domínguez y firmar como testigo en el testamento del padre Mariano, su preceptor, que no había muerto todavía. El padre Mariano era guatemalteco y millonario. La fortuna del cura permitió que Martí y su amigo, casi un hermano, Fermín Valdés Domínguez, estudiaran en la Universidad de Zaragoza, España, la tercera en calidad en España, y regresaron a América en 1875. Valdés era el apellido de todos los niños Expósito, y Domínguez el de su padre adoptivo, el sacerdote, Fermín Valdés Domínguez. El obispo Valdés había fundado la Casa de Maternidad y Beneficencia el siglo anterior, descansan sus restos en La Habana, y a él se debe que la Iglesia católica mantuvieran esta institución funcionando hasta la llegada del desastre. Reconocer que un sacerdote fue el preceptor de Martí no está en los libros de historia, ni en Cuba ni aquí. Martí pidió ayuda económica para su familia, que regresando a La Habana desde México no tenía vivienda ni medios de subsistencia. Quería comprarle una casa en La Habana y acudió a sus amigos. Viajó, recuerden, con el nombre de su segundo nombre, Julián, y su segundo apellido, Julián Pérez. Así fue como entró clandestinamente a la casa. De seguro, Fermín le dio 1,000 pesos, era médico, y el sacerdote otra cantidad no determinada. Pero algo más importante, 2 cartas de recomendación, una para el presidente de Guatemala, don Justo Rufino Barrios, y la otra para el expresidente don Miguel García Granados, a los cuales conocía muy de cerca, porque el sacerdote le había dado clase en el catecismo a
los dos presidentes y el presidente, cuando eran niños. Los conocí en Guatemala. Martí tenía 24 años. Eran los inicios de 1877, un año muy importante en la vida de José Martí, que comenzaba con esta infiltración en Cuba y terminaría con su boda en México. Estaba solo, sin familia y sin trabajo. La familia había regresado toda a Cuba. Por eso que emprende esa aventura en Guatemala, porque allí radicaban muchos exiliados cubanos, dado que el presidente guatemalteco, que ya lo mencioné, Rufino, había reconocido al gobierno de Carlos Manuel de Céspedes, una excepción en América Latina, en abril de 1875. Había muchos cubanos en Guatemala. Martí, además de la ilusión de su viaje, llevaba bien guardadas sus 2 cartas de recomendación en el bolsillo. Bueno, y hasta ahí Martí. Ahora le voy a dedicar la segunda parte a la niña de Guatemala. De Martí se pueden hablar de esto. Se pueden hablar otras cosas muy, muy interesantes. Martí se casó en México, como saben. Hizo un viaje de luna de miel por Acapulco. Los recién casados, Pepe y Carmen, ambos de 24 años y muy enamorados, llegaron a Ciudad de Guatemala en los primeros días de enero, justo a tiempo para que Martí comenzara sus clases en la Escuela Normal Central de la capital. A los pocos días, Martí recibió una nota que decía así, y es textual porque está guardada en los documentos. Hace días que llegaste a Guatemala y no has venido a verme. ¿Por qué eludes tu visita? Yo no tengo resentimiento contigo porque tú siempre me hablaste con sinceridad respecto a tu situación moral de compromiso matrimonial con la señorita Sayas Bazán. Te suplico que vengas a verme cuanto antes. María. María García Granados y Saborío era una de las hijas de las 5 que tenía don Miguel García Granados, el muy respetado expresidente de Guatemala. Las fotos la muestran como una muy bonita quinceañera de aspecto sereno, pelo largo, como seda, negrísimo, con trenzas y vestido muy elaborado para la época. Cantaba bien y tocaba el piano con prestanza cuando animaba las fiestas en la Escuela de Mujeres de Centroamérica, donde Martí daba clases gratuitas por la noche. Pero estas actividades artísticas quedaban más bien reservadas para el interior de las grandes casonas de la burguesía guatemalteca, de la aristocracia capitalina. El expresidente no era la excepción y toda la semana invitaba a un grupo de matrimonios y amigos de su estima para jugar dominó, ajedrez, tomar café, charlar, oír música o declamación. En eso pasaban principalmente los domingos por la tarde. Existen 2 versiones, y esto creo que le puede interesar, de los hermanos Izaguirre, cubanos, exiliados, acerca de cuándo se conocieron a la llegada de Martí por primera vez a la capital de Guatemala, cuando no estaba casado. Bueno, la de Manuel José Izaguirre relata que al segundo día de su arribo a Guatemala, Martí fue invitado a una fiesta de disfraces en casa del general García Granados. Estando en el lobby, vio entrar a una joven disfrazada de egipcia y pidió que se la presentara. El flechazo de Cupido fue inmediato, como una chispa eléctrica, dice José Manuel, hiriendo a ambos con gran intensidad, amor a primera vista. Bueno, aquí está la niña de Guatemala. Va a salir en un libro sobre Martí que estoy preparando. Una belleza extraordinaria. Una mujer linda, bella, serena, espectacular. La historia de su hermano
José María Izaguirre, que era el director de la Escuela de Centroamérica de Mujeres, es algo diferente y dice que ellos se conocieron en una velada el 21 de marzo de 1877, organizada por él mismo. Allí María, luego la niña, cantó y tocó el piano. Las visitas de Martí a las tertulias de los García Granados se sucedieron hasta su regreso a México a fines de ese año para las vacaciones de Navidad y contraer matrimonio, según aclaró a la familia del expresidente desde los primeros momentos del lindo idilio con María. No hubo nada oculto. Al regresar ya casado, continuó visitando la casa de los García Granados, pero esporádicamente, como lo demuestra el álbum de bodas de Carmen que le llegó al expresidente para su firma. No se conoce con certeza si hubo algún otro encuentro entre María y Martí a espaldas o en presencia de Carmen. En los 4 meses que transcurrieron desde principios de enero, cuando arribaron los esposos Martí, hasta el 10 de mayo de 1878, cuando murió María. La niña de Guatemala. Lo que inmortalizó a María García Granados fue una poesía de Martí escrita 13 años más tarde en sus versos sencillos, que numeró como 9 en números romanos. En esos momentos su matrimonio con Carmen Zayas Bazán estaba totalmente acabado, a pesar de las varias visitas que ella hizo con su hijo Ismaelillo a la gran metrópoli con el único propósito de salvar su matrimonio. La poesía es una joya literaria conocida en todo el mundo y traducida a muchos idiomas. Una alegoría del romance que no pudo ser entre un poeta romántico y una jovencita excepcional. Ella era la sobrina de María Josefa García Granados, una protofeminista, periodista, poetisa y profesora guatemalteca de fuerte legado en esa república. Fue una clásica historia de amor, love story en inglés, tal como la sintió el autor muchos años después, pero carece de veracidad histórica, especialmente en lo referente al suicidio implícitamente esbozado en la 7ª estrofa. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dijo al desmemoriado, una almohadilla de olor, él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, el beso de despedida era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allá en la bóveda helada, la pusieron en 2 bancos, besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador, nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. ¿De qué murió María? Bueno, existe una historia familiar, hay que darle mucha importancia a la historia familiar, que corrió de boca en boca por varias generaciones, con visos de realidad. Está grabada en Cuba en el 2008 por Sergio García Granados, un descendiente directo de la joven por vía paterna, que la oyó de su mamá, que fue contemporánea con la niña. Dice Sergio que María tenía un resfriado. Fue a bañarse en un río o en un lago, a insistencia de una prima, una actividad habitual en ellas dos. Eso ocurrió a fines de abril o principios de mayo. El catarro, que ya padecía, empeoró en los días subsiguientes, por lo que llamaron al médico de la familia, que poco pudo hacer, dados los limitados recursos de la época. Hablo yo como médico. Esa evolución tórpida es típica de las infecciones respiratorias altas o virales, cuando bajan a los alvéolos o bronquios,
transformándose en neumonías bacterianas o agravando una tuberculosis preexistente, de la cual no hay evidencia histórica. La fiebre tifoidea es una posible causa de muerte si se bebe agua infectada o se traga un sorbo por descuido y da mucha fiebre. Por último, y ya termino, la niña pudo haber muerto de una leptospirosis dadas las malas condiciones higiénicas de las aguas de la ciudad, especialmente de ríos y arroyos, donde orinan las ratas infectadas. La leptospirosis tiene una gran mortalidad y era desconocida en esa época. Weil descubrió la espiroqueta infectante unas 2 décadas después. A los 2 meses del trágico suceso, el 6 de julio de 1878, los esposos Martí regresaron a Cuba. Carmen con 6 meses de embarazo, acogidos a la amnistía decretada por Arsenio Martínez Campos, el pacificador, en la estela del Pacto de San Juan. Que ahora me toca a mí leerles algunos poemas, como decía. Escogí estos poemas por una sola razón. Quería destacar la calidad humana de José Martí. Muchas veces cuando se ha hablado de un gran poeta, de un gran cantante, de una excelsa bailarina, etcétera, etcétera, identificados con la actual tiranía que padece Cuba, por ejemplo, se han destacado su indiscutible talento para aquella rama del arte o de la literatura que se destacan, y algunos lo proclaman como gloria de Cuba. Y yo siempre he dicho que independientemente de la excelsitud de ningún artista, presentador, lo que fuera, hay que ser una buena persona. Si no eres una buena persona, para mí, por lo menos en mi categoría de las cosas, sí, yo puedo reconocer lo demás, pero tienes un déficit espiritual tremendo. Y en José Martí dije, déjame destacar en esta oportunidad esa sencilla calidad humana, que para mí es fundamental. Un hombre de las preocupaciones que tenía José Martí y de las cuales hemos estado escuchando en este acto y toda la vida prácticamente, ¿no? Que haya tenido la ternura necesaria para escribir La Edad de Oro, para acordarse de los niños e identificarse con ellos en medio de los tormentos de su vida, sencillamente que tiene que ser una persona con una base humana tremenda, admirable. El primer poema que yo recité en mi vida a los 8 años de edad en segundo grado, gracias a Cira Bacallao, mi maestra de segundo grado allá en el glorioso Unión de Reyes, fue Los Dos Príncipes. Y en esta no tengo que decirles a ustedes, ¿qué destaca Martí? Pues un tema muy humano, el dolor de un padre que pierde a su hijo, lo mismo si es un pastor que si es un rey. Y decía así el maestro: el palacio está de luto y en el trono llora el rey. Los señores de palacio están llorando también. En pañuelos de orán fino lloran la reina y el rey. Los caballos llevan negros el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hoja esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se ha muerto. Se le ha muerto el hijo al rey. En los álamos del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo, ¿por qué tiene luz el sol? Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste. Canta allá adentro una voz, pajarito, yo estoy loca, llévame donde él voló. El pastor coge llorando la pala y el asadón. Abre en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo, murió el hijo del pastor.
Voy a compartir con ustedes una lectura del poema Yugo y Estrella de nuestro apóstol José Martí. Cuando nací sin sol, mi madre dijo, flor de mi seno, oh magno generoso, de mí de la creación suma y reflejo, pez que en ave y corcel y hombre se torna. Mira estas dos que con dolor te brindo, insignias de la vida, ve y escoge. Este es un yugo, quien lo acepta goza, hace de manso buey y como presta servicio a los señores, duerme en paja caliente y tiene rica y ancha avena. Esta, oh misterio que de mí naciste, cual la cumbre nació de la montaña, esta que alumbra y mata es una estrella. Como que riega luz, los pecadores huyen de quien la lleva. Y en la vida, cual un monstruo de crímenes cargado, todo el que lleva luz se queda solo. Pero el hombre que al buey sin pena imita, buey torna a ser, y en apagado bruto la escala universal de nuevo empieza. El que la estrella sin temor se ciñe, como que crea, crece. Cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo, cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana sacó contento y grave su propio corazón, cuando a los vientos de norte y sur virtió su voz sagrada, la estrella como un manto en luz lo envuelve, se enciende como a fiesta el aire claro, y el vivo que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. Dame el yugo, oh mi madre, de manera que puesto en él de pie, luzca en mi frente mejor la estrella que ilumina y mata. Ahora el poema Domingo Triste. Las campanas, el sol, el cielo claro me llenan de tristeza, y en los ojos llevo un dolor que el verso compasivo mira, un rebelde dolor que el verso rompe, y es, oh mar, la gaviota pasajera que rumbo a Cuba va sobre tus olas. Vino a verme un amigo, y a mí mismo me preguntó por mí. Ya en mí no queda más que un reflejo mío, como guarda la sal del mar la concha de la orilla. Cáscara soy de mí, que en tierra ajena gira la voluntad del viento huraño, vacía, sin fruta, desgarrada, rota. Miro a los hombres como montes, miro como paisajes de otro mundo, el bravo codiar, el mugir, el teatro ardiente de la vida en mi torno. Ni un gusano es ya más infeliz, suyo es el aire y el lodo en que muere es suyo. Siento la coz de los caballos, siento las ruedas de los carros, mis pedazos palpo, ya no soy vivo, ni lo era cuando el barco fatal levó las anclas que me arrancaron de la tierra mía. Ahora, yo sé que Luis me pidió que leyera poemas, pero siempre que me conceden el privilegio de leer algo de Martí, yo no puedo dejar de leer un fragmento, y es breve, no se asuste, un fragmento del artículo periodístico a Cuba, publicado en el periódico Patria de Nueva York el 27 de enero de 1894. Porque yo creo que con las palabras de Martí pronunciadas en ese artículo,
nos crea una conciencia ciudadana y nos obliga a darnos cuenta de algo muy, pero muy importante, como verán aquí. No hay más patria, cubanos, que aquella que se conquista con el propio esfuerzo. Es de sangre la mar extranjera. Nadie ama ni perdona sino nuestro país. El único suelo firme en el universo es el suelo en que se nació. O valientes o errantes. O nos esforzamos de una vez o vagaremos echados por el mundo de un pueblo en otro. Aquellos que amamos, aquellos con rabia de perro, nos morderán el corazón. Cubanos, no hay hombre sin patria ni patria sin libertad. La injuria nos ha hecho más fuertes, nos ha unido más, nos ha enseñado que todos tenemos un alma misma, que España es el enemigo único que en Cuba nos acorrala y nos corrompe, y fuera de Cuba nos persigue por donde quiera que haya un hombre con honor o una mesa con pan. No tenemos más amistad ni ayuda que nosotros mismos. Y yo quiero repetir esas palabras de Martí porque las considero muy, pero muy importantes. No tenemos más amistad ni ayuda que nosotros mismos. O sea que el apóstol lo dijo con claridad. Estamos solos. Y el dolor de Cuba solamente lo sentimos nosotros, lo sufrimos nosotros y a nadie más le importa. Y eso es importante. Nunca es tarde para tener conciencia de esta verdad dolorosa pero cierta. No tenemos más amistad ni ayuda que nosotros mismos. Otra vez cubanos, con la casa a la espalda, con los muertos abandonados, andando sobre la mar. Cubanos a Cuba. Muchísimas gracias. En otras oportunidades he insistido en que, pese a lo que comúnmente se cree, desconocemos a Martí. Esta afirmación ha llevado a algunos a escandalizarse y en ocasiones a tremolar la bandera de la estrella solitaria. A ver si nos entendemos. Usted puede sentir veneración por el héroe, colocarlo como ícono en su altar personal, pero ello no equivale a saber, subrayo saber, sobre su biografía o su amplísima obra. Se comprende que no se trata de dominar las primeras cuartetas de los versos sencillos, sino de interpretar cosmovisión, pensamiento y valores. En verdad, leerlo largo y calmadamente constituye una excepcional experiencia espiritual y estética. Quien no se sienta fascinado por la belleza y originalidad de su escritura, por la ternura, magnanimidad y delicadeza del ser humano, no lo ha leído nunca, o no lo ha leído bien, que es lo mismo. Mucho de lo que hemos transitado desde una lectura básica a otra más extensa e intensa, hemos experimentado lo que otros que pasaron por lo mismo han catalogado de enamoramiento. Y, curiosamente, tal estado, lejos de enceguecer, permite aquilatar mejor su sacrificio y excepcionalidad como hombre y artista. A 171 años de su nacimiento, el cerco del olvido lo sigue acosando. No debería extrañarnos. Ocurrió desde los primeros tiempos de la República. Arturo de Carricarte, autor de La cubanidad negativa del apóstol Martí de 1934, se quejaba de lo poco que se leía en sus obras. Era fundador y director de la Biblioteca Municipal de La Habana y sostenía que en 9 años menos de 300 personas solicitaron sus obras. Algo similar había ocurrido en otras provincias. Carricarte había organizado lecturas dominicales que tuvo que suspender por falta de oyentes. El desinterés venía de lejos. En 1909, Gonzalo de Quesada y Aróstegui, su albacea, la albacea de Martí y su discípulo predilecto, se quejaba de la apatía respecto de la edición de las obras completas. Se refería a los 14 volúmenes que por su iniciativa se publicaron desde el 1900 a 1915 y prosiguieron después de su muerte.
a fines de la década del 20, la situación no había variado demasiado. En 1929, la revista de Avance, en su número 31, calificó al prócer de ilustre desconocido. A fines de los años 30 se contaba con más documentación, pero nuevas dificultades impidieron continuar la obra de Quesada y Aróstegui. Su hijo, Quesada y Miranda, se quejaba de que habían sido inútiles sus esfuerzos, estoy citando ahora, debido a la falta de interés de nuestros círculos culturales y editoriales hasta que se fundó la editorial Trópico. El concurso internacional sobre proyectos de monumentos y biografías de 1937 dio muy buenos resultados. Fueron publicados los 3 primeros premios: Martí Santo de América, Martí Místico del Deber, Martí Estudio Crítico Biográfico de Luis Rodríguez Envil, Félix Lizazo y Manuel Isidro Gómez, respectivamente. En años posteriores se sumarían otras biografías. Paralelamente, desde 1940 y hasta 1952, el Ministerio de Educación editó Archivo José Martí a cargo de Félix Lizazo, acaso el primer especialista en el tema, fallecido en Rhode Island en 1967. Este es un ejemplar, lo traje como curiosidad, del año de julio de 1941. Decenas de escritores e intelectuales nacionales y extranjeros colaboraron en esta publicación. Desde 1941 se efectuaban en la Universidad de La Habana los seminarios anuales martianos que prosiguieron desde 1950 bajo la cátedra martiana. Por allí dictaron cursos notables académicos. Es decir, cada año, desde esos años, estos intelectuales académicos dictaban cursos de varios meses sobre una temática referida a José Martí. En medio siglo de vida republicana eran impresionantes las iniciativas para difundir la vida y obra del maestro y homenajearlo. Ahora la población podía leer textos originales, estudios y análisis y escoger entre un grupo de más de 10 biografías. Sin embargo, pese a todo, persistía en muchos una enorme insatisfacción. Los libros no eran suficientes, ni las conferencias para auditorios selectos, mucho menos las efemérides o los actos patrióticos. ¿Qué faltaba entonces? Ya en 1942, el poeta Eugenio Florit, fallecido en Miami en 1999, expresaba: se puede hablar y escribir mucho sobre Martí, poniendo en la palabra y en la pluma un fervor epidérmico, un amor de dientes afuera, un entusiasmo que en muchas ocasiones no ha servido más que para disimular el desconocimiento de su obra y la distancia a que se ha estado de su espíritu. Y en la misma línea, el poeta Gastón Vaquero, jefe de redacción del Diario de la Marina, se preguntaba en 1947, abro las comillas, si existía una razón de proximidad y parentesco entre la obra ideal de Martí y la realidad cubana, y razonaba de este modo. Por las señales diríase que Martí es objeto de gran preocupación, de ocupación máxima para el cubano. Tanto se le nombra, tanto se le cita, tanto se le agita, que el forastero pensaría encontrarse viviendo en tierra que no hace sino lo que Martí quiso, entre hombres que solo viven para realizar lo que Martí pidió a los cubanos que realizaran por amor a su patria. Hay una abundante aproximación externa a Martí, pero hay al mismo tiempo una aproximación íntima, espontánea, callada, de las que no se necesitan subrayarse con tribunas y discursos. Y Vaquero concluía de manera terminante: no hay aproximación, hay lejanía, tanta que solo lo oscuro tiene corporeidad y presencia en la tierra del hombre luminoso. Las advertencias de la intelectualidad resonaban cada cierto tiempo. En 1951, Jorge Mañach se quejaba del conocimiento precario, disperso e inorgánico de la mayor parte de la población. El ensayista examinaba la frase tomar conciencia de los valores martianos y discurría así: significa desde luego conocerlos y comprenderlos, que es el primer paso para sentirlos y enriquecernos con ellos, para actuar, y lo subrayaba, desde ellos. Si hemos de hablar con franqueza, tendremos que reconocer que la noción que de Martí y de su obra tienen aún la mayor parte de los cubanos es sumamente precaria. Se trata por lo común de algo meramente alusivo y, cuando no, fragmentario y superficial. El también autor de Historia y Estilo, publicó en el 44, ahondaba en el aspecto
estrictamente literario. Es deplorable que los recitadores nos den la medida del poeta, por ejemplo, solo a través de la bailarina española o la niña de Guatemala. Y eso ocurre con lo literario, que es naturalmente lo más accesible a la común sensibilidad. No ha de extrañar que resulte aún más insuficiente la noción que se tiene del pensamiento martiano, generalmente limitada a unas cuantas sentencias y aforismos sobre los cuales se alza una vigorosa nube de alusiones. Por su parte, Ramón Infiesta, abogado constitucionalista, autor de El pensamiento político de Martí, señalaba en 1952: honrar a Martí honra, adorar a Martí es negarlo. Repetir sus aforismos como mágicos encantamientos a cuyo conjuro reflorece el civismo y la patria sana es cómoda devoción de idólatras que se dispensan de buscar a Dios porque lo fabrican con los árboles de su jardín. La preparación para celebrar en 1953 el centenario de su nacimiento desencadenó una avalancha de publicaciones, conferencias y homenajes, aunque se vio ensombrecida por el golpe de Estado del año anterior. La realización del Congreso de Escritores Martianos, en el que participaron estudiosos de Cuba, Latinoamérica y Europa, evidenció la tensión política prevaleciente y perfiló lo que unos años después devendría la polarización política en torno a la figura del maestro y la batalla por la apropiación de su legado. La revolución de 1959 superó cualquier noción de desconocimiento, ocultamiento y manipulación del legado martiano. La mixtificación de sus ideas llegó al extremo de presentarlo como demócrata revolucionario a solo un paso de convertirse al marxismo. Utilizado como instrumento de legitimación del poder, sus palabras han servido para fundamentar la política interior y exterior, en particular la hostilidad hacia Estados Unidos. De ahí que a su vida y obra se les confiriera categoría de asunto de Estado. Ejemplo de lo anterior fue la creación en 1977 por decreto del Consejo de Ministros del Centro de Estudios Martianos para examinar al prócer desde la óptica del materialismo dialéctico e histórico. Y en 1997, por disposición del Consejo de Estado, del programa martiano, cuyo fin es investigar y estudiar la obra dentro y fuera de Cuba. El tema quedó supeditado así a la más alta autoridad gubernamental. No extraña, por tanto, que las publicaciones de antes del 59 fueran ignoradas, ante todo, de aquellos autores que habían abandonado el país por motivos políticos. De hecho, notables biografías del patricio no fueron reeditadas. Quizás la única excepción haya sido Martí el Apóstol de Mañach, publicado en 1990. La publicaron, pero con un prólogo con tantas advertencias, con tantos reparos, un prólogo tan largo como para disuadir a cualquiera de leerlo, lo cual ocasionó todo lo contrario. Es decir, que se leyó y después tuvieron que publicarla en otras dos ocasiones. En términos estrictamente cuantitativos, nunca en la isla circularon tantas páginas dedicadas a Martí. Dicha abundancia ha sido propulsada desde la maquinaria estatal en posesión de editoriales, imprentas, medios de comunicación masiva e instituciones de educación y propaganda. El objetivo fue establecer un vínculo entre el ideario de la Revolución Cubana y el pensamiento martiano, que pasa por alto su rechazo a las tiranías, el militarismo y caudillismo, el culto a la libertad de pensamiento, prensa y expresión, el respeto a la dignidad individual y su lección vital de tolerancia y amor. A este respecto, Carlos Ripoll, afamado especialista martiano del exilio, fallecido en Miami en 2011, indicaba: el compromiso de Martí con los derechos y libertades individuales es incompatible con el diseño marxista-leninista del Estado cubano. Se torna prácticamente imposible reconciliar sus conceptos de democracia pluralista y soberanía nacional con la dictadura al estilo soviético y el internacionalismo proletario. En sentido general, los nacidos después de 1959 exhiben una imagen tergiversada del apóstol. Esta ha subrayado su antiimperialismo y sus críticas a la sociedad estadounidense y relegado la admiración por los adelantos civilizatorios, educativos y científico-técnicos,
los avances democráticos del país del norte y el legado de los padres fundadores. Llegados a este punto, ¿qué pudiéramos decir acerca del exilio? Entre nosotros, uno de los escritores que más insistió en la idea del olvido de Martí fue Octavio R. Costa, último presidente del Pen Club en Cuba. Este declaraba sin ambajes que, cito, se le ha olvidado o se le ignora, y lo fundamentaba. Con José Martí y con su obra ocurre lo mismo que con Jesús y los evangelios. Con excepción de una élite martiana, el conocimiento de la personalidad, de la vida y del pensamiento del egregio cubano es bastante precario y esclarecía la diferencia entre fervor y conocimiento. No basta con el fervor que popularmente se proyecta en ciertas ocasiones. Ese reconocimiento que solemos ofrecer al apóstol desde la tribuna con más retórica que sustancia es algo que no pasa de una emoción fugaz. Y nada de eso es suficiente si se le quiere exaltar tal como él merece, como hombre, como cubano, como escritor. Ningún tributo más correcto que conocerlo. Y para conocerlo se necesitan años de lectura y de estudio. En épocas como la actual de incertidumbre y relativismo, que algunos califican de quiebre de la civilización occidental, ¿cómo preservar en suelo extranjero el conocimiento de la historia de Cuba y en particular de la vida y obra de José Martí? ¿Cómo podría algún joven interesarse en ello cuando la propia historia del país en que se ha educado está siendo sometida a un proceso sistemático de tergiversación? No nos hagamos ilusiones. A través de los años el exilio ha ido cambiando demográfica y sociológicamente, y la cultura cubana se mantiene viva en la actualidad gracias a esfuerzos ingentes de unos pocos entusiastas. La desaparición física de destacados intelectuales ha determinado que las publicaciones martianas sean cada día más exiguas y sus lectores menos numerosos. Las últimas oleadas de inmigrantes han estado asociados con el miedo a la libertad, a una instrucción y educación deficientes, a escaseces y sinsabores. Seguramente sintieron hartazgo de la omnipresente iconografía martiana y escucharon hasta el cansancio: viví en el monstruo y le conozco las entrañas, lo cual se daba de bruces contra la realidad de una población que, en número creciente, marchaba al exilio. En estas condiciones, y siendo realistas, ¿tenemos alguna posibilidad de rescatar a José Martí del cerco del olvido? Desde luego, entre nosotros no ha faltado la difusión e interpretación de sus textos, ni acciones para recordarlo. Reuniones como esta, simposios, programas de radio y televisión, artículos de prensa. Empero, en cuanto al conocimiento de su obra, hago mía la conclusión de los hombres de la República: no hay muchos avances y parece imposible lograrlo. Me pregunto si entonces, como ahora, se ha sobrevalorado la imperiosidad del magisterio de Martí para dictar rumbos a cada generación. ¿Hasta dónde es nuestro contemporáneo? ¿Tiene aún algo que decirnos este hombre del siglo XIX a nosotros, seres del siglo XXI? No puedo menos que coincidir con Lino Novas Calvo, periodista y narrador, autor de Blanco el Negrero, fallecido en Nueva York en 1983, quien en el año 46 expresó: podemos, sí, llevar a Martín el más íntimo santuario de nuestra emoción, pero no es legítimo tomar prestado de su estilo y de sus palabras normas para nuestro actual vivir, luchar y convivir. Todo en nuestro alrededor cambia y se modifica de continuo, demandando actitudes correspondientes, estilos renovados. Sin duda, sigue vigente su ideario civilista, democrático y ético. En este sentido, puede que siga inspirando la lucha por el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en la isla, pero ello, por sí mismo, no contribuirá a conocerlo, lo cual subrayo, conocerlo, de manera más orgánica, sólida y profunda. Guillermo Cabrera Infante, Premio Cervantes, en el prólogo a los diarios de campaña, que calificó de obra maestra absoluta, nos da la clave en un plano más universal sobre
dónde hallarlo vivo. La única vida que queda ahora a Martí está en su prosa poderosa, en sus ensayos adelantados y en sus artículos de prensa que son literatura imperecedera. Todo lo que tocó lo convirtió en prosa pura. Y ya termino. Muchos han soñado con una etapa de reconstrucción nacional en la que su figura, la figura de Martí, cribada de idealizaciones y tergiversaciones, ocupe el lugar que merece. Pese a mi empeño, no logro visualizarla. Sin embargo, puedo asegurar que no habrá cercos ni olvido para el Martí que fue calificado como uno de los maestros de la literatura universal. Muchas gracias.